Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos con el Señor por esta nueva oportunidad de estar juntos estas 4 noches en la presencia de Dios para alabar su nombre y también para estudiar su palabra. Como decía el pastor Ricardo, este año ha sido un año de gran bendición para todos. Hemos recibido cursos preciosísimos, nos han visitado maestros maravillosos, ungidos, que nos han enseñado bajo la revelación del Espíritu Santo. Y bueno, en este mes pues me ha correspondido compartirles el curso de apologética, y yo espero que por la gracia y la misericordia del Señor podamos ser enriquecidos esta semana, podamos ser bendecidos, edificados, y que salgamos de aquí al fin del curso con un par de centímetros más de altura, ¿verdad? De crecimiento espiritual. Gloria al Señor. Sean bienvenidos todos, de verdad, y quiero que me acompañen en oración. Vamos a orar. De esa manera vamos a comenzar esta noche orando. Quiero pedirles que por favor le pidan a Dios 3 cosas para mí, no solo para esta noche, sino para estas 2 semanas que voy a estar compartiendo la palabra aquí en Guatemala, El Salvador y Honduras. Que por favor le pidan para mí revelación, sabiduría y la unción del Espíritu de Jehová. ¿Me pueden ayudar pidiéndole a Dios esas 3 cosas para mí? Y para que seamos bendecidos aquí y también en los países que recorreremos por esta ocasión. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por todo lo bueno que eres para con nosotros, Señor. Gracias por permitirnos juntarnos una vez más aquí en el Instituto Bíblico Jesucristo para convivir, Señor, para vernos, para saludarnos, para tener comunión, coinonía, Señor, con tus siervos. Gracias. Gracias también te doy por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Este curso es un curso muy importante para nuestra vida y para poder entenderlo y exponerlo con claridad y con sencillez y a la vez con profundidad. Padre Santo, necesitamos de tu revelación. Danos tu revelación para entender tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley, Señor. Y danos sabiduría, por favor. Danos la sabiduría para poder exponerlo, Señor, con sencillez, con claridad, pero a la vez con profundidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te pedimos la unción del Espíritu de Jehová, la unción del Espíritu de Jehová, para que esta palabra no sea solamente información, conocimiento intelectual, sino que esta palabra sea vivificada por el Espíritu Santo constantemente, Señor, en el nombre de Jesús, y que pueda ser de bendición y de edificación espiritual, no solo de motivación, pero de edificación espiritual, que no solo nos traiga responsabilidad, sino que también nos traiga transformación, Señor, a todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús, Padre Santo, lo pedimos y lo esperamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Trataré de apegarme al libro de texto, aunque el Señor me ha permitido encontrar algunas otras cosas que no están en el libro de texto para enriquecer el curso, pero básicamente vamos a estar
enfocados en el libro de texto escrito por el pastor Bailey. Gloria al Señor. Sin embargo, como les dije, van a oír cosas que no están en el libro, por eso es importante que puedan tomar sus notas para conservar estas cosas. Amén. En el día de hoy tenemos miles de religiones en el mundo y la mayoría de ellas reconocen a Jesucristo como un buen hombre, como un gran maestro o como uno más de los profetas. Otras religiones no reconocen a Cristo ni siquiera como un buen hombre, menos como un gran maestro y menos como uno de los profetas que ha venido al mundo. Veamos algunas opiniones que encontramos hoy en día respecto a Cristo Jesús. Por ejemplo, los de la fe Bahá'í dicen que Cristo fue solo una manifestación de Dios, una de las muchas manifestaciones de Dios. Los Hare Krishna dicen que Cristo fue uno de sus Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos ya? Bueno, muy bien. Les estaba manifestando algunas opiniones que tenemos hoy día acerca del Señor Jesucristo. Los de la fe Bahá'í dicen que Cristo fue solo una manifestación de Dios. Los Hare Krishna dicen que Cristo fue uno de sus gurús. Los islámicos dicen que Cristo fue un profeta, pero que fue invalidado por Mahoma. Los del hinduismo dicen que Cristo fue uno de los muchos mesías y que sus sufrimientos fueron como los de cualquier otro profeta. Los rosacruces dicen que Jesús es un hombre reencarnado, un iluminado. Los teosofistas dicen que Cristo era no más que un simple maestro. Los masones dicen que Jesús de Nazaret fue un hombre como nosotros. Los espiritistas dicen que Jesús fue un notable médium judío. Los testigos de Jehová dicen que Jesús fue un ser creado, como los ángeles o como nosotros. Los unitarios o solo Jesús dicen reconocer la deidad de Cristo, pero rechazan la deidad del Padre y del Espíritu Santo. Los mormones, o sea, los llamados santos de los últimos días, dicen que Cristo es un espíritu preexistente y es uno de muchos dioses. Los de la ciencia cristiana, que de ciencia no tiene nada y de cristiana menos, dicen que Jesucristo no es Dios. Los de la iglesia United dicen que Jesús es el yo nuestro. Los de la meditación trascendental dicen que Cristo simplemente es un iluminado. Los del coreano Moon dicen que Cristo es un Mesías fracasado. Los del romanismo católico colocan a Cristo en un lugar secundario con relación a María, a la que ellos llaman la Madre de Dios. Los ateos dicen que como no hay Dios, Jesucristo no es el Hijo de Dios. Pero la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones es que nosotros reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, es Dios en la carne. Amén. Además, reconocemos la veracidad e infalibilidad de las Sagradas Escrituras.
No solamente reconocemos que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo, pero a la par de eso, nosotros reconocemos que las sagradas escrituras son veraces y son infalibles, porque son la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, la clave para tratar con los demás sobre nuestra fe se centra en el hecho de que necesitamos convencerlos de la deidad de Jesús de Nazaret y luego guiarlos a que lo acepten como su personal Salvador, creyendo en la Santa Biblia. Ese es el reto, ese es el desafío. Amén. Y esa es la razón por la cual estudiamos este curso. Amén. Gloria a Dios. Repito, la clave para tratar con los demás sobre nuestra fe se centra en el hecho de que necesitamos convencerlos de que Jesucristo es Dios. Y necesitamos convencerlos de que la Biblia es la palabra de Dios. Y que deben acudir a Jesucristo para ser salvos y que deben creer la palabra de Dios para tener vida eterna. En eso consiste el desafío al cual vamos a ser confrontados esta semana. Gloria al Señor para siempre. Ahora, apologética. Definamos lo que es apologética. La palabra apologética viene de la palabra griega apología. Y esta palabra significa dar una razón o una defensa verbal. Es lo que significa la palabra apología en el griego. Dar una razón o una defensa o una respuesta verbal. Bendito sea el Señor. Ahora, apologética es la rama de la teología que intenta presentar una defensa racional de la fe cristiana. Es dar razón de por qué usted cree lo que cree. Dar razón, explicar de por qué usted cree lo que cree. Amén. Un apologeta es alguien que defiende la fe cristiana, que defiende su fe cristiana. Gloria a Dios. Ahora, es interesante porque la palabra apología aparece por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento. Y le voy a dar las escrituras para que, si usted desea, lo verifique con la concordancia Strong. Pero esa palabra apología en el griego aparece por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento. Y la primera vez la encontramos en Hechos capítulo 22, verso 1, donde Pablo dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y esa palabra, mi defensa, en el griego es mi apología. O sea, apología es una defensa. Alabado sea el Señor. La segunda está en Hechos capítulo 25, verso 16. Pablo nuevamente la usa diciendo: a estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Ahí está la palabra, defenderse de la acusación. Gloria al Señor. La tercera la encontramos en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1 al 3.
Una vez más Pablo apologiza diciendo estas palabras: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, decía él, esta es mi apología, esta es mi defensa. Gloria al Señor. La cuarta vez la encontramos en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5 y 6. Aunque esta es una variante, pero viene de la misma raíz etimológica. 2 de Corintios 10, 5 y 6 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El derivado o la variante es derribando argumentos. Viene de la misma raíz etimológica. Dar una respuesta, presentar una defensa, derribar argumentos que se levanten en contra de la verdad. La quinta vez la encontramos en Filipenses 1, versículo 7. Pablo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la apología y confirmación del evangelio, en la defensa y confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. La sexta vez la encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, verso 16. También en esta escritura se usa la palabra apología. Pablo dice: en mi primera defensa, en mi primera apología, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. La séptima vez la encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y estos siguientes versículos son como la base o la esencia de nuestro curso. La base o la esencia, el corazón de este curso que estamos iniciando. 1 de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y oiga, y estad siempre preparados para presentar defensa, para presentar apología, para ser apologetas, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Quizá, como dije, este versículo sea el que más esté identificado con la apologética cristiana. Pero finalmente, la octava vez que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento está en Judas, capítulo 1, versículo 3. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Incluso el título del libro es Contendiendo por la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos darnos cuenta que este curso no es un curso técnico, sino que es un curso bíblico. Amén. Encontramos
esa palabra en las Escrituras reiteradamente. Entonces, la apología cristiana es la rama del cristianismo que trata de responder cualquier pregunta o a cualquier crítica que se oponga o cuestione la revelación de Dios en Cristo y en su palabra. La apologética es la obra de convencer a las personas para que cambien sus propios puntos de vista equivocados. Es un intento para persuadir al oyente de que cambie sus creencias erróneas y viva de acuerdo a la verdad bíblica, llegando a una relación salvadora con Cristo Jesús. Amén. Estamos entendiendo ya más o menos lo que es apologética. Amén. Ahora, el Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana, MIAPIC, nos da por lo menos 7 razones válidas por las cuales necesitamos la apologética. Y quiero compartírselas. 7 razones válidas por las cuales necesitamos la apologética. Razón número 1, porque en la Biblia se nos ordena defender la fe. En las Escrituras se nos ordena defender nuestra fe y debemos obedecer. Es la primera razón, obedecer al Señor. La segunda razón por la que necesitamos la apologética es porque esta ayuda al cristiano a conocer su fe, lo que cree, la sustancia de su cristianismo. Amén. Muchos cristianos no conocen acerca de su fe. Es triste decirlo, pero es la realidad. No pueden explicar en qué consiste su fe. Y apologética nos va a ayudar para que podamos conocer nuestra fe. Razón tercera, porque es un intento para mantener a las personas fuera del infierno. La apologética es un intento para mantener a las personas fuera del infierno o salvarlas de la condenación del infierno. Porque, hermanos, creer en el error, creer en la mentira conduce al infierno. Y apologética lucha para tratar de convencer al hombre, a la mujer, acerca de la verdad que es Jesucristo y de la verdad que es la palabra de Dios. Y de esta manera que puedan escapar de la condenación del infierno. Saben, Dios se toma muy en serio el pecado. Él castigará a todos aquellos que se rebelen contra Él y que no estén cubiertos con la sangre de Cristo. Por eso es que necesitamos presentarles con vehemencia a Jesucristo como el único medio de salvación que Dios ha provisto. Y esto es lo que hace apologética. Bendito sea el Señor. Número 4. Necesitamos la apologética debido a la constante amenaza de la gran apostasía en la iglesia del Señor. Muchos están apostatando de la fe. Estuvieron en la fe, pero se han salido de la fe y ahora están volviéndose enemigos de la fe. Están apostatando de la fe. Por esa razón necesitamos apologizar. Necesitamos la apologética. Bendito sea Dios. Para defender la fe. Para convencer a las personas de la verdad, que es Cristo y que está en la Biblia. Número 5. Necesitamos apologética por causa del aumento de las falsas doctrinas en el mundo. Las falsas doctrinas están viniendo como ríos caudalosos o como lluvias torrenciales. Y se hace menester que hayan hombres y mujeres que defiendan la verdad. Que como Pablo puedan apologizar.
y defender la fe cristiana, no solo para bien propio, sino para bien de muchas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Número 6. Necesitamos la apologética por causa de la inmoralidad que amenaza al cristianismo verdadero. Se está infiltrando la inmoralidad en el cristianismo verdadero y se hace necesario que hayan apologetas, quienes defiendan la sana doctrina, quienes defiendan la verdad de Dios. Amén. Y número 7, saliendo ya de la iglesia, por causa de lo que se está enseñando en las escuelas, en los colegios y en las universidades seculares, necesitamos que hayan hombres y mujeres preparados para defender la verdad. Amén. De la mentira que se está enseñando en las escuelas, colegios y universidades, del humanismo, del materialismo. Amén. Y de cuántas otras corrientes filosóficas que están alejadas de la verdad. Entonces, el hecho es que el cristianismo se encuentra bajo una fuerte presión de las fuerzas de las tinieblas y necesitamos pelear con mansedumbre la buena batalla de la fe sin retroceder nosotros. Amén. Sin retroceder nosotros como líderes, y necesitamos enseñarle a la gente que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad a que tampoco ellos retrocedan. Necesitamos la apologética para dar explicaciones convincentes acerca de Cristo, acerca de que Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Amén. Y de que la Biblia indiscutiblemente es la palabra de Dios, infalible y eterna. Hermanos, si existe un momento en que se necesite apologética, ese momento es hoy. Amén. Hoy. Bendito sea el Señor. Quiero compartirles la razón de este curso en el Instituto Bíblico Jesucristo. La razón por la que el doctor Bailey escribió este libro y este curso se integró al pensum del IBJ fue una visión poderosa que Dios le dio al doctor Bailey. De hecho, el libro de texto que usted va a leer nació de esa visión que él tuvo acerca de los tiempos del fin. Él vio los tiempos del fin, y en los tiempos del fin dice que él vio a una joven cristiana que estaba siendo tentada verbalmente por otras mujeres de creencia musulmana. Y él incluso dice, parecía que eran mujeres persas. Tuvo esa visión, una cristiana verdadera siendo acosada por un grupo de mujeres musulmanas, tentándola, presionándola para que renunciara a su fe en Cristo y se convirtiera al Islam. Y dice el doctor Bailey que era tan fuerte el espíritu que emanaba de ese grupo de mujeres que sus argumentos vencieron a la joven cristiana. Tristemente ella llegó a negar su fe en Cristo y se convirtió al islamismo, se volvió musulmana. Y esta visión no fue única, porque él dice que con el correr de los días esa visión fue confirmada una y otra vez a través de otros ministros en el mundo a quienes Dios también les reveló lo mismo. Yo recuerdo cuando el doctor Bailey compartió esto frescamente,
lo estábamos teniendo en Zacapa. Él llegó para dar un seminario en Zacapa, yo estaba allá todavía, le organizamos un seminario y él nos abrió su corazón y nos manifestó la carga que él sentía, dijo él, principalmente por las mujeres cristianas, porque iban a ser atacadas por ese espíritu musulmán. Amén. Y él nos aconsejaba que cuidáramos a las mujeres de nuestras congregaciones, que las protegiéramos porque iban a ser tentadas y atacadas por ese espíritu maligno. Bendito sea el Señor. Ahora, se cuentan historias trágicas sobre mujeres misioneras en naciones islámicas, quienes hasta llegaron a divorciarse de sus esposos para convertirse al islamismo, casándose obviamente con hombres árabes de esa creencia. Eso ha sucedido, hermanos, misioneras, hermanos, siervas del Señor, han sido presionadas y han sido atacadas por ese espíritu maligno y las ha llevado ese espíritu, algunas de ellas, aún a divorciarse de sus esposos para casarse con un musulmán y convertirse de esa manera al islamismo. No para el islamismo, pero para otras religiones falsas. Yo personalmente conozco dos casos, uno aquí en Guatemala y otro en El Salvador. Estuve pastoreando también en El Salvador y conocí dos casos tristes de dos mujeres que fueron vencidas también espiritualmente y apostataron de la fe. En ambos casos se trató de dos maestras, eran maestras estas dos mujeres. La primera, aquí en Guatemala, sucedió que era una mujer de mediana edad y ella fue convencida por su madre a salirse de la iglesia cristiana, a salirse del cristianismo verdadero para irse a una secta falsa. Ahora, esta mujer no solamente salió ella, porque ella y el esposo asistían a la iglesia, pero no solamente salió ella, pero le dijo al esposo que la siguiera. Y el esposo no quería, pero ella lo confrontó y le dijo, bueno, o me sigues o se termina nuestro matrimonio. Y lo puso entre la espada y la pared. Entonces él escogió como el primer Adán, ¿verdad? Como el primer Adán, el amor humano al amor de Dios. Y él fue tras su mujer, como Adán, apostatando de la fe. Ahora, el otro caso ya fue en El Salvador. Se trató de una joven quien había crecido en el cristianismo genuino, verdadero, y cuando llegó ya a la edad de casamiento, ella dispuso casarse y lo hizo con un joven de una secta falsa. Lamentablemente no escuchó los consejos de sus padres. Ellos siguen en la iglesia cristiana. No escuchó los consejos de su padre, no escuchó los consejos de su pastor. Lamentablemente ella cayó en apostasía. Ahora, por estos y muchos casos más, la importancia de estudiar este curso, hermanos, apologética, para defender nuestra fe. Y no solo para defender la fe en cuanto a nosotros mismos, sino para poder ayudar a otros a escapar del error y a no caer en las fauces del infierno. Bendito sea el Señor. El propósito básico de este curso es doble. Y ya lo dije como entre líneas, pero ahorita lo digo claramente. El propósito básico de este curso es doble. La primera parte es que los cristianos se den cuenta de que la Biblia es
el libro de Dios, es la palabra de Dios. Indiscutiblemente, la Biblia es la palabra de Dios. Este curso sirve para convencernos que la Biblia es la palabra de Dios. Y segundo, que solamente el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Que fuera de Él no hay salvación para nadie y no hay salvación tampoco por nadie. Amén. Este curso nos mostrará cómo contender con otros por la fe que una vez fue dada a los santos y por la cual y para la cual ellos pelearon la buena batalla, llevando a muchos al camino de la justicia. Y voy a hacer énfasis una vez más. Creo que la base bíblica más fuerte la encontramos en Judas, capítulo 1 y verso 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y primera de Pedro 3:15, creo que estos dos versículos usted debe memorizárselos y debe marcarlos en su Biblia, porque son como el corazón de apologética. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Eso sí, no peleando, sino con mansedumbre y con reverencia. Ante todo, el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. Bueno, quiero, si usted gusta, puede anotar como subtítulo una observación importante. Yo lo tengo así en mis notas porque quiero hacerles una observación importantísima. Amén. Y es la siguiente: al presentar la verdad del Evangelio, al presentar la verdad de Jesucristo, no debemos olvidar nunca que no podemos convencer a la gente, que no podemos sacar a la gente de sus convicciones sin la acción del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos gastar toda la vida hablándole a una persona sobre su error, sobre su equivocación, presentándole la verdad, pero si el Espíritu Santo no le quita el velo, si el Espíritu Santo no la convence de que está equivocada, nosotros no podemos lograrlo. Amén. Es el Espíritu Santo, amados, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, como dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Por lo tanto, no debemos pelear con nadie. No debemos ser pleitistas. No debemos pelear con nadie, sino ser amables con todos los hombres, como nos instruye el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26, diciendo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Me están oyendo? Amable para con todos. ¿Qué más dice? Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Verdad? No tenemos que salir de aquí con la espada desenvainada a pelear con todo el mundo. Como allá se nos enseñó que hay que contender, entonces vamos a hacer. No. Tenemos que usar sabiduría y tenemos que usar mansedumbre. Como dice, que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer
la verdad. Amén. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Es Dios quien concede el entendimiento. ¿Verdad que sí? Es Dios el que concede la iluminación. Es Dios el que concede el entendimiento. Es el Espíritu Santo el que produce el convencimiento. Es el Espíritu Santo el que produce el arrepentimiento. Y nosotros debemos estar conscientes de eso. Por lo cual debemos ser amables con toda la gente. Con aquellos que están equivocados y se oponen, no tenemos que pelear con ellos, sino que tenemos que usar mansedumbre para tratar de hacerles entender, amén, que Jesucristo es el único medio de salvación y que la Biblia es esencialmente la palabra de Dios, pero con mansedumbre. Amén. Mire lo que dice Hechos capítulo 5 versos 30 y 31, hablando acerca de que es Dios el que da arrepentimiento. No son mis palabras, sino es el Señor el que produce arrepentimiento en las personas. Hablando acerca de Israel, dice: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Dios. Hechos 11:18 se lo dio a Israel, se lo ha dado a Israel y se lo dará a Israel en los días que vienen. Pero Hechos 11:18 dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. No solo a Israel Dios le da arrepentimiento, también a los gentiles Dios es el que da arrepentimiento. Amén. Romanos capítulo 2 verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Fíjese, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento. O sea, hermano, lo que estoy tratando de enseñar en este punto es que nosotros solo somos llamados a hablar la verdad, a defender la verdad con vehemencia, con certeza, con valor, con seguridad, pero con mansedumbre, porque el que hace la obra es el Señor, el que convence, el que lleva el arrepentimiento a las personas, el que hace enmendar los errores a la gente, es el Señor. Segunda de Corintios capítulo 7 versos 9 y 10 también dice Pablo: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjese qué tremendo. O sea, hermano, la obra que hace Dios, la tristeza que Dios produce, es la que lleva al arrepentimiento verdadero. Y el arrepentimiento verdadero, el que es obrado por Dios mismo, es el que conduce a las personas a la vida eterna. Otra cosa, estando convencidos de que no somos nosotros los que vamos a mover a la gente al arrepentimiento, sino que es el Espíritu Santo, y que nosotros somos solo instrumentos para hablar la verdad en amor, para corregir el error con mansedumbre, ¿verdad? Entendamos otra cosa: solo por revelación divina podemos saber quién es Jesús.
Solo por revelación divina el hombre puede saber quién es Jesús. Por eso es de que debemos hablar con mansedumbre. Porque si ellos no reciben la revelación de Dios, cuando les hablamos, no van a saber quién es Jesús. Y por eso nosotros debemos depender del Espíritu Santo al ser apologetas o al defender nuestra fe. Debemos depender del Espíritu Santo, porque solamente por revelación del Espíritu el hombre puede saber, entender quién es Jesús. Esto queda claramente demostrado por el mismo Señor cuando pregunta a sus discípulos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 13 al 17. Mateo 16, verso 13 al 17. ¿Lo tiene ya? Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Eso era lo que la gente decía acerca de Jesús, de quién era Jesús. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y como siempre mi hermano Pedro saltó. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dicen amén. ¿Por qué fue que Pedro entendió que Cristo era el Hijo de Dios? Por revelación divina. Amén. Y sabe, únicamente de esa manera el hombre puede saber quién es Jesús. Por revelación divina. Porque el Señor alumbre los ojos de su entendimiento, le muestre, le abra los ojos y vea que realmente Jesús es el Hijo de Dios y es el Salvador del mundo. Amén. Y nosotros debemos confiar, debemos depender del Espíritu Santo, hermanos, para que la obra sea hecha en las personas a quienes les hablamos. Todas las religiones que niegan la deidad de Cristo no son de Dios. Aún más, sus líderes son controlados por espíritus malvados y sus seguidores están engañados, caminando en oscuridad, sin esperanza, y su destino eterno será el infierno. Los que no crean en la deidad de Cristo, los que nieguen que Jesucristo es Dios. Y en Guatemala tenemos muchos, ¿verdad? Tristemente, que no creen que Jesucristo es Dios, como la lista que les mencioné al principio. Amén. Bueno, pero nosotros debemos desde el principio dejar bien claro esto. Solo hay una forma para entrar al cielo. Y esta forma o este medio es nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo uno de los caminos, no, el camino. Una de las verdades, no, la verdad. O una de las vidas, no, la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pedro corrobora esto o reafirma esto en Hechos 4:12 diciendo: sí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay salvación, solo en el Señor Jesucristo. Y Pablo confirma esto en 1 Timoteo 2:5 diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Y este es Jesucristo, hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, una estrategia sabia. Puede poner como título esto: una estrategia sabia para capacitarnos a defender nuestra fe, porque la palabra apologética significa, como dijimos, una defensa. Ahora, para capacitarnos a defender nuestra fe, hermanos, no debemos estudiar las falsas doctrinas que existen, como lo hacen muchos seminarios, institutos y universidades. La manera de capacitarnos para ser apologetas, óigame bien, no es estudiando las falsas doctrinas, no es conociendo las falsas doctrinas, como muchos seminarios, institutos, universidades llevan a sus alumnos cuando dan la clase de apologética. Les va, entonces estudie la doctrina de los mormones, estudie la doctrina de los testigos, estudie la doctrina del islamismo. Y los estudiantes se meten a estudiar esas falsas doctrinas. Error. ¿Está oyendo? Error. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando yo estudié, cuando hice mis primeros estudios en el ministerio, uno de los cursos que me dieron a estudiar se llamaba ¿Cuál camino? No sé si alguien conoce ese libro. ¿Cuál camino? Y ese libro lo que contenía era la doctrina de muchas falsas instituciones. Y lo que uno hacía al estudiar ese libro estaba alimentándose de la falsa doctrina. ¿Verdad? Ahora yo entiendo que eso es un error, y en el IBJ y en este curso, en este libro, usted lo va a leer. No se aconseja hacer eso. Y le vamos a explicar por qué. Amén. No vamos a estudiar las falsas doctrinas que existen. Esto no es bueno. Todo lo contrario. Es muy peligroso, muy peligroso. Hemos tenido testimonios de hombres y mujeres que se han puesto a estudiar las doctrinas de las religiones paganas. Y oiga, ellos han entrado a estudiarlo con un motivo correcto, con el propósito de contrarrestarlas. Pero sabe que al final ellos han terminado confundidos y hasta han llegado a renunciar a su fe en Cristo Jesús. Qué tremendo. Hay una advertencia de Dios en Jeremías capítulo 10 para ser tomado en cuenta. Verso 2. ¿Qué nos dice Dios ahí? Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? No aprendáis el camino de las naciones. Amén. No aprendamos el camino. Y esa palabra camino tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con doctrina, tiene que ver con manera de vivir, con conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios dice: no aprendáis el camino de las naciones. Amén. Pablo también declaró enfáticamente, lea conmigo 1 Timoteo capítulo 1 verso 4 al 6. Él dice que no debemos prestar atención. 1 Timoteo capítulo 1 verso 4 al 6 dice que no debemos prestar atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia,
y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces no debemos prestar atención a fábulas, a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. ¿Saben? La manera correcta de estudiar apologética no es conocer las falsas doctrinas, no es conocer la mentira. Y voy a llegar a un punto crítico en este asunto. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero más adelante. Estudiar apologética no consiste en conocer las falsas doctrinas. ¿Sabe que estudiar apologética consiste en enfocarnos en la verdad, llenarnos de la verdad, empaparnos de la verdad, sumergirnos en la verdad? Amén. Sumergirnos en la... No tenemos que conocer lo falso, ¿no? Conozcamos lo verdadero. Amén. Y entonces fácilmente podemos refutar lo falso. Fácilmente. La esposa del doctor Bailey, estando en vida, usó una ilustración muy importante y adecuada al respecto. Ella contó que cuando era joven en los Estados Unidos se usaban monedas de plata. Monedas de plata en los bancos y de circulación, ¿verdad? Monedas de plata grandes. Ahora, cuando capacitaban a los cajeros de los bancos para trabajar ahí, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo los capacitaban? Dice que los ponían a conocer el sonido de la moneda verdadera. Se pasaban un buen tiempo tirando la moneda verdadera al aire, que cayera. Y sonaba de una manera. Y sonaba de una manera. Entonces, los cajeros tenían que conocer, familiarizarse con el sonido de la moneda verdadera. De manera que cuando llegaba una moneda falsa, inmediatamente la detectaban. ¿Estamos entendiendo? Y saben, porque las monedas falsas no suenan iguales todas. ¿Ya se dan cuenta de eso? No suenan iguales todas. Son muy variables. Pero la moneda verdadera suena igual siempre. Amén. La verdad es la que debemos conocer y no debemos preocuparnos por conocer lo falso. Si conocemos la verdad, inmediatamente vamos a detectar lo falso. Y quiera Dios que estemos en capacidad de refutar, que estemos en capacidad de convencer con mansedumbre, de contender ardientemente y con mansedumbre y convencer a los que están equivocados. Bendito sea el Señor. De manera que en este curso nos vamos a enfocar en conocer la verdad, enfatizar la verdad, tanto respecto a las Sagradas Escrituras como respecto al Señor Jesucristo. Y como alguien ha dicho, y es verdad, la mejor defensa, ¿cuál es la mejor defensa? El ataque. La mejor defensa es el ataque. La prueba de la deidad de Cristo y la prueba de la veracidad de la Sagrada Escritura será un ataque de nuestra parte al enemigo que hará estragos en él. Amén. Si conocemos la veracidad de las Escrituras y si conocemos, tenemos por capacidad para presentar pruebas acerca de la deidad de Cristo y de la veracidad de las Escrituras, eso será devastador para el reino de las tinieblas. Cristo dijo en Juan 8:32, todos sabemos ese versículo, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús a los judíos que habían creído en él? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad. Gloria a Dios. Muy bien.
Vamos a entrar en el capítulo 1 de nuestro libro. Capítulo 1 de nuestro libro de texto. En la iglesia primitiva existieron maestros apologéticos, como Pablo, quien dijo algo interesante en 2 Corintios 10:5, como un apologeta. Él dijo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo era un apologeta que se preocupaba por derribar los argumentos y toda altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios en Cristo y en su palabra. Y él llevaba todo pensamiento a la obediencia a Cristo, no solo en su propia vida, pero trataba de hacerlo en la vida de los demás. Amén. Pedro también fue un apologeta. Él escribió el texto básico que hemos estado mencionando. Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oiga, si Pedro aconsejaba eso a sus discípulos, era porque él lo hacía, ¿o no? Seguramente. Él se había preparado a conciencia para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demandaba de él razón de su esperanza o de su fe. Amén. Judas también fue otro apologeta, el hermano del Señor. Judas capítulo 1 verso 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y si él aconsejaba a las iglesias que cubría a que contendieran ardientemente por la fe una vez dada a los santos, es porque él también lo hacía. Era un apologeta. Apolos. ¿Han oído hablar de Apolos? ¿Saben que Apolos también fue un apologeta? Según Hechos capítulo 18, versos 27 y 28. Leamos lo que dice acerca de Apolos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, a la región de Acaya, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Amén. Un apologeta como Judas, como Pedro, como Pablo. Analicemos por un momento a Pablo, porque Pablo, el gran apóstol de los gentiles, contendió muchas veces por la fe. Él lo hizo en presencia de líderes religiosos, de reyes y de gobernadores. Por lo tanto, uno de los hombres a imitar y seguir en este asunto sería él. Si vamos a seguir a algún apologeta, podemos seguir a Pablo. Amén. Él mismo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podemos ver la vida de Pablo. Bendito sea Dios. Miremos cómo Pablo apologizó delante del rey Agripa. Y esto lo encontramos en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Él apologizó delante del rey Agripa.
Hechos capítulo 26. Y no vamos a leer todo el capítulo porque sería muy largo, pero sí quiero que leamos la primera parte y una parte más adelante para que podamos atarlo en los cabos y entender cómo Pablo fue un apologeta por esencia. Miremos lo que dicen los primeros 3 versículos del capítulo 26. Miren qué interesante esto. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó su apología. Comenzó su defensa, diciendo: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de apologizar o de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Y sabe que los judíos lo estaban acusando a él no por errores morales ni cosas políticas, sino por cuestiones de su mensaje, ¿verdad? Por cuestiones religiosas. Dice, de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Le pide permiso y luego comienza su apología. Comienza. Y no vamos a leerlo, usted puede leerlo en casa. Es un capítulo apologético, el 26. Pero quiero que vayamos a los versos 24 al 29. Lo que causó esa defensa, lo que causó esa apología. Versículo 24 al 29. ¿Está conmigo? Ya terminó él su defensa. Entonces dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿qué dijo? Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Estaba hablando del ministerio de Cristo, de la muerte y la resurrección de Cristo y todo eso. Dijo, eso no se ha hecho en el extremo del mundo, no. ¿Crees, oh rey Agripa? Le dice a los profetas. Y luego dice, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Ay, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas, pero sean hechos como yo soy, un cristiano, un redimido, un salvado, un heredero del reino de los cielos. ¿Cómo anhelaba Pablo? Pero aquí tenemos a Pablo apologizando, siendo un apologeta delante de Agripa y delante de Festo. Otro ejemplo, también lo vemos contendiendo ardientemente por la fe delante de los atenienses en el Areópago, en Grecia. Amén. Hechos capítulo 17, versos 16 al 34, y no vamos a leer todo porque es una porción muy larga, pero haré lo mismo, solo tomaré los primeros versículos y luego otros más abajo para solo atar los cabos y entender lo que Pablo está haciendo. Dice el verso 16 al 19. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, a ciertos hermanos que iban a llegar allí, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos
de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y dice: y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Y luego le abrieron la puerta, ¿verdad? Y Pablo, hermano, se desborda y les da el gran mensaje de la colina de Marte. Alabado sea el Señor. Impresionante. Pero mire cuál fue el resultado. Dice versos 33 y 34. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos, ¿qué hicieron? Se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero mire qué hermoso lo que sigue. Mas algunos creyeron juntamente con él. Amén. Entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Se da cuenta de que en la primera apología que él hizo delante de Agripa y delante de Festo, por poco se gana esos 2 peces grandotes, ¿verdad? Pero no. Pero en la segunda, aunque algunos se burlaron y lo rechazaron, sí hubo fruto. Amén. Y sabe, esto nos deja un mensaje a nosotros. No tenemos que desanimarnos si no hay fruto en el primer trabajo, o en el segundo, en el tercero. Siempre debemos seguir adelante siendo fieles en defender la verdad, en presentar la deidad de Cristo, en presentar la veracidad e infalibilidad de la palabra de Dios, y de tratar de llevar a la gente a creer en Él y en ella. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, de manera que los métodos y las enseñanzas de Pablo nos serán de gran ayuda para convertirnos nosotros también en verdaderos apologetas, hombres y mujeres que estemos listos para presentar defensa delante de todo aquel que demande respuesta de la esperanza que hay en nosotros. Amén. Bueno, pasamos ahora a una advertencia paulina. Puede poner como título: una advertencia paulina. En la carta a los Efesios, Pablo nos advierte algo muy importante. Capítulo 6, verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra hombres ni contra mujeres. Amén. No, nuestra lucha es contra espíritus. Amén. O sea, cuando usted va a hablar con un musulmán, su lucha no va a ser contra la persona, va a ser contra el espíritu del Islam. Amén. Cuando va a hablar con un testigo de Jehová, su lucha no va a ser contra la persona, va a ser contra el espíritu que controla esa doctrina y esa corriente. Amén. Es lo mismo cuando hablamos con un católico. Nuestra lucha no es contra él o ella, es contra el espíritu de Babilonia, ¿verdad? El espíritu de Babilonia.
Entonces, si Pablo nos advierte eso en apologética, nos advierte que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Se recuerdan que hace un momento mencionamos la visión del pastor Bailey, de aquella joven que fue vencida por los argumentos de las mujeres islámicas? Ahora, el problema de aquella joven no era solo con las mujeres, sino que ellas estaban siendo dirigidas e impulsadas por el poderoso espíritu del Islam. Entonces, nuestra lucha, hermanos, no es contra carne ni sangre, es espiritual, por lo que debemos estar equipados con toda la armadura de Dios, como lo dice Efesios capítulo 6 verso 13. Por tanto, vamos a enfrentarnos a espíritus variados, engañosos, mentirosos, falsos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo enfatiza el hecho de estar firmes, ya que lo repite en el verso 14, donde dice: estad pues firmes. Firmes. Bendito sea Dios. Bueno, veamos entonces, démosle una vista así a la armadura de Dios. ¿En qué consiste la armadura de Dios? Y para eso leamos Efesios 6 versos 14 al 18, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Saben que en el tiempo antiguo un guerrero usaba una armadura especial para protegerse a sí mismo de los ataques del enemigo. Y nosotros, como cristianos, entendiendo que tenemos enemigos espirituales, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos defender nuestra fe y presentar respuesta a todo aquel que la demande de nosotros. Ninguna pieza de la armadura debe faltar en nuestra vida. De lo contrario, podemos ser vencidos por el mal. Usando el ejemplo del soldado romano, Pablo menciona 6 piezas específicas de la armadura espiritual que debemos colocarnos. 6 piezas, y mencionémoslas rápidamente. La primera pieza que Pablo menciona acá en la porción que leímos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La primera pieza en la armadura es el cinto de la verdad. Y hermanos, el cinto es un tipo de faja que se llevaba alrededor de la cintura, en la parte media del cuerpo. El cinto lo que hace es cubrir los lomos. Cubrir los lomos. Espiritualmente, los lomos representan nuestro ser interior, nuestro espíritu. Amén. En los lomos es donde está la fuerza. Amén. Y Pablo dice que debemos ceñirnos los lomos con el cinto de la verdad. Gloria al Señor. Para poder proteger nuestro ser interior, para poder fortalecer la defensa de nuestro ser interior. Debemos ceñirnos de la verdad. Gloria a Dios. Ahora,
Como sabemos, la verdad es la palabra de Dios, la verdad es la sana doctrina. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que debemos tener la verdad. Miren una vez más, aquí se confirma lo que dijimos hace un momento. Debemos tener la verdad en nuestro interior. No la mentira, la verdad en nuestro interior. Y debemos ceñirnos los lomos con la verdad. En el Salmo 51, versículo 6, David dijo estas palabras: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. La verdad debe estar en lo interior, en lo íntimo, y debemos ceñirnos los lomos con la verdad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto significa que debemos tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios. ¿Saben que eso nos va a hacer fuertes? Porque los lomos habla de la fuerza. Y lo que nos va a hacer fuertes es el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios en lo íntimo. El conocimiento que tengamos de Cristo en lo íntimo. Eso es lo que nos va a hacer fuertes. Entonces necesitamos aprender a dividir correctamente la palabra de Dios. Esto involucra estudiarla diligentemente, como Pablo dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que divide correctamente la palabra de verdad, que conoce a profundidad la palabra de verdad. Y oigan, hermanos, esto me impactó. Saben que en el soldado romano, oiga, en el soldado romano, ¿sí? Fíjese que el cinto era tan importante, porque fíjese que en el cinto se colgaban todas las demás armas, todas las demás cosas. Toda la armadura, ¿sabe dónde estaba sostenida? En el cinto. Amén. El cinto. Eso quiere decir que el conocimiento y la asimilación de la verdad en lo interior, en lo íntimo de nuestro ser, es fundamental. Es importantísimo. Gloria a Dios. Un cinto funciona como un cinturón que soporta toda la armadura. Y no solo la soporta, sino que la mantiene unida. Así es en lo espiritual. La verdad, la integridad lo mantienen todo unido y nos llevan a la fidelidad. Isaías capítulo 11, verso 5, mire cómo esto tiene relación. Dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Y qué es el cinto? Es la verdad. Entonces, el cinto de la verdad produce justicia y nos mantiene en integridad. Nos mantiene en justicia y nos mantiene en integridad. Oh, cuán importante es conocer la palabra de Dios. Amén. Bueno, ¿cuál es la segunda pieza de la armadura? La coraza de justicia. Ahora, la coraza es una protección para los órganos vitales del cuerpo. Si el corazón de un soldado es herido, seguramente esto afectará otras partes de su cuerpo. La coraza sirve para proteger los órganos vitales, principalmente el corazón del soldado. Y trasladando esta figura al cristianismo, hermano, una vida de justicia es la que va a protegernos, a proteger nuestro corazón, a proteger los órganos vitales de nuestro ser. En Proverbios capítulo 4, verso 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
¿Y qué es lo que protege el corazón? La coraza de justicia. La justicia es la que protege nuestro corazón de que se vaya por aquí, por allá, en pos de otros amores, en pos de otras cosas. La justicia guarda nuestro corazón. Acuérdese que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero ¿sabe quién lo controla? La justicia. La justicia. La coraza de justicia guarda el corazón para que no se vaya en pos de otras cosas. Ahora, la coraza de justicia representa hacer siempre de corazón todo aquello que es recto y justo a los ojos del Señor y de los hombres. Tener la coraza de justicia también significa tener hambre y sed de justicia para que todo nuestro ser sea lleno de la justicia de Dios. La justicia protege nuestro corazón para que el enemigo no pueda entrar. Fíjese, la justicia. ¿Sabe que fue a causa de la injusticia? Fue por razón de que eran injustos que Dios entregó a los israelitas de la antigüedad a estatutos que no les harían ningún bien. Leamos Éxodo 20, 24 al 25, que es un pasaje, hermanos, tremendo. Éxodo 20, 24 al 25. No, perdón, Ezequiel. Como vi ES, pensé que era EX, pero es EZ. Ezequiel. Gloria al Señor. Capítulo 20, verso 24 al 25. Mire qué tremendo, dice: porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. O sea, injusticia, maldad, pecado. Dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. O sea, por la injusticia Dios los empujó a la falsedad, al engaño, al error, a la falsa doctrina, por su injusticia, Entonces, hermanos, debemos cuidar nuestro corazón, amén, con la coraza de justicia para no caer en el error. Gloria al Señor. Vamos a la pieza número 3 de la armadura de Dios, el evangelio de la paz. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Usted sabe que las sandalias protectoras que usaba un soldado romano era parte de la vestimenta y era una parte muy importante, porque las sandalias evitaban que se quedara cojo. Las sandalias protegían sus pies de ser traspasados por piedras o espinas. Amén. Ahora debemos saber o debemos entender que debemos calzarnos los pies con el apresto del evangelio de la paz, porque la paz nos va a proteger de las espinas y de las piedras para que no seamos heridos. El evangelio de la paz, no el evangelio de la guerra, ni el evangelio de la discordia, sino calzarnos los pies con el evangelio de la paz. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Y mire cómo esto está ligado al verso 13.
Anteriormente, el verso 13 dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces debemos ceñirnos con la verdad, debemos ponernos la coraza de justicia, debemos calzarnos con el apresto del evangelio de la paz. Debemos vivir en paz con Dios, debemos vivir en paz con los demás, debemos buscar la paz de Dios. Gloria al Señor para siempre. Número 4, el escudo de la fe. Antiguamente cada soldado portaba un escudo debido a que la mayoría de las armas ofensivas eran flechas, lanzas, dardos. Entonces el soldado necesitaba tener un escudo para protegerse. El principal medio de defensa era el escudo. Ahora, hablando espiritualmente, los dardos de fuego del maligno son las palabras de duda que él lanza en contra de los cristianos muchas veces. Palabras de duda que el enemigo lanza son los dardos de fuego del maligno, y debemos protegernos con el escudo de la fe. ¿Sabe? Muchas veces el creyente cree que los pensamientos que está teniendo son suyos, pero en algunos casos son del enemigo. Son dardos que el enemigo envía para atacar al creyente, y ahí es donde necesitamos tener el escudo de la fe. Vamos a ser protegidos por la fe. Pero ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces ahí está una vez más metida la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios, por lo cual debemos llenarnos del conocimiento de la palabra, y debemos buscar siempre la palabra de Dios, porque ella puede producir fe en nosotros. Una vez que tengamos la fe en nuestro corazón, tenemos que hacer algo más. Isaías 21:5. ¿Qué tenemos que hacer con la fe? ¿Qué tenemos que hacer con el escudo? Mire lo que dice Isaías 21:5. Principalmente la última parte, dice: ponen en la mesa, extienden tapices, comen, beben. Punto. Luego dice: levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Ungid el escudo. Amén. Y sabe, esto se usaba también así literalmente en el tiempo antiguo, porque algunos de los escudos eran de cuero. Y a veces el cuero se resecaba y llegaba como a tostarse y a quebrarse. Entonces, para mantener un escudo en aptas condiciones era necesario aplicarle aceite para mantener el cuero en buenas condiciones. Amén. Y sabe, algunas veces la fe quiere debilitarse, pero tenemos que ungir la fe, que buscar la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria al Señor.